Saludos cordiales. Estamos en vivo a través del Facebook Live del Instituto de Investigación Geológico y Energético @IIGE Ecuador para compartir un conversatorio con una temática muy relevante y coyuntural. Impactos sociales, económicos y ambientales de la minería en Ecuador. Gracias por ser parte de los seminarios La Linterna. Esto es Minería al Día, edición especial. Hoy nos acompañarán en el panel personajes de trascendencia nacional e internacional, quienes nos van a orientar con su pensamiento y conocimientos desde las áreas ambiental, académica, económica y empresarial. La dinámica para esta charla se basará en la exposición, en primera instancia, del pensamiento de cada uno de los participantes con respecto al tema general del conversatorio. Luego, los panelistas podrán solicitar la palabra para interactuar con lo expuesto por otro panelista, ya sea para reforzar o disentir respecto al criterio emitido. De igual manera, el panelista aludido podrá solicitar la palabra para una contrarréplica. Recordamos que este es un diálogo necesario para que la ciudadanía esté mejor informada y pueda tomar decisiones conscientes respecto a la coyuntura actual que vive el país. Por lo tanto, agradecemos mantener el nivel apropiado ante los disentimientos que pudieran ocurrir. Dicho esto, iniciamos entonces dando la bienvenida y presentando a nuestros invitados. La doctora Teresa Palacios Cabrera, directora de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador. El doctor Po Chun Lee, PhD en Economía Aplicada. Él es docente en el Centro de Estudios Chinos del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAM. Al ingeniero Leonardo Núñez Rodas, ingeniero en minas y magíster en gestión ambiental para industrias de producción y servicios, profesor y director de la Escuela de Ingeniería en Minas de la Universidad de la SUAY. Le damos también la bienvenida al ingeniero Oscar Lora Porto, gerente de la compañía Vira, dedicada a la actividad minera. Abrimos este conversatorio planteando el tema general: impactos sociales, económicos y ambientales de la minería en Ecuador. Bienvenida, doctora Palacios. ¿Cuál es su impresión respecto a la coyuntura minera nacional actual y particularmente desde el área ambiental? Sí. Bueno, buenas tardes con todos. Para mí es un honor participar en este conversatorio. Agradezco la invitación del Instituto de Investigación Geológica y Energética. Desde la carrera de Ingeniería Ambiental y, claro, con nosotros, con nuestros estudiantes, es importante destacar que la parte ambiental es transversal y es un eje fundamental en la gestión y en el desarrollo de un país. Por lo tanto, hablamos de una minería sostenible que cumpla con todos los requisitos y con todos los estándares ambientales para poder desarrollarse. Eso quiere decir que cumpla con todas las técnicas, tecnologías de punta para poder desarrollar. No nos olvidemos que todas las actividades que desarrollamos en el día a día tienen componentes minerales y por lo tanto es necesario desarrollar. Entonces, desde esa perspectiva, también trabajamos porque dentro de los equipos multidisciplinarios que trabajan en los diferentes sectores estratégicos, en este caso en el sector minero, esté incorporado siempre un ingeniero ambiental, porque es el desarrollo tecnológico y el desarrollo de este sector va de la mano muy cercano de la parte ambiental. Muchas gracias por sus primeras impresiones, doctora. Le damos la bienvenida al doctor Po Chun Lee. Desde el área económica, ¿cuál es su lectura de la situación coyuntural que vive el Ecuador respecto a la minería, doctor Po? Muy buenas tardes con todos. Gracias por la invitación, Alex. Sí, estamos hablando si hablamos de ingresos proyectados por los próximos 30 años, son más de 30.000 millones de dólares, ¿no? Depende cómo se active. Mi análisis basado en 12 proyectos mineros. Se viene también la consulta del Chocó Andino y el Yasuní. Y eso también deja precedentes a futuro de quién quiere venir a invertir en minería en el país. Entonces son decisiones importantes. También hablar de que existen alternativas a la minería, ¿no? Cuando decidimos minar un país o extraer
materia prima, estamos hablando de que estamos escarbando la herencia. Estamos hablando de que una vez que extraemos no va a haber más de estos minerales. Entonces hay que pensar también estratégicamente a futuro. ¿Es esto lo que necesitamos ahora para desarrollarnos o existen otras alternativas en lo que este país puede ofrecer? Entonces, lo que sí sabemos y es que si vamos a traer inversión extranjera, realmente solo estamos hablando de que existen petróleo y minas. El resto no es atractivo para la inversión extranjera, ¿no? Y muy pequeña escala. Entonces son decisiones importantes, ¿no? La otra es si es que dejamos de controlar y hacer. También existe este tema de la minería ilegal y esa sí tiene unos estragos, pero por eso es muy importante lo que decide hacer el Estado en lo que es el control de la minería, si es que no decidimos hacerlo legalmente, ¿no? Entonces hay varias, digamos, entremados en este tema de la minería que no solo es económico, ¿no? También viene lo social, político, ambiental, como decía transversalmente Teresa, ¿no? Pero eso es creo que una buena primera aproximación. Sí me gustaría escuchar también qué dicen nuestros contertulios. Muy bien, muchas gracias, doctor Pom. Damos la bienvenida al magíster Leonardo Ordóñez para conocer sus primeros pensamientos respecto a la temática planteada, impactos sociales, económicos y ambientales de la minería en Ecuador. Bienvenido, magíster Leonardo. Muchas gracias por la invitación, estimado Alex. Un agradecimiento al Instituto de Investigación Geológico y Energético. Me parece muy interesante este tipo de reuniones que son y conducen a un conocimiento más amplio de nuestro sector minero. Quiero saludar muy atentamente a la doctora Palacios, al doctor Lee, a mi querido amigo Oscar Loor. Y justamente creo que estamos aquí en un escenario interesantísimo desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista del conocimiento económico y desde la empresa privada minera que lo representa muy bien en este momento Oscar. En verdad, eh, el sector minero, y hablo concretamente por la región sur del Ecuador, atraviesa por un momento bastante difícil y bastante complejo. Nosotros hemos propiciado como Escuela de Ingeniería en Minas un sinnúmero de eventos que queremos que se conduzcan al conocimiento del sector minero. Yo creo que esta situación a la que nos ha llevado esta Corte Constitucional, ayer fue en Cuenca, hoy es en Quito, mañana será en otro sitio. Estamos con una situación bastante compleja que indudablemente afecta a todo el sector, fundamentalmente afecta al país, porque el país es el que va a dejar de beneficiarse de lo que la minería podría otorgar, pero fundamentalmente yo como académico hablo en el sentido de que nuestros graduados están sufriendo ya los problemas de la posibilidad de tener un trabajo digno y de poner en práctica los conocimientos que han adquirido en la universidad. De manera que, si bien iniciado por esta situación un poco difícil que atraviesa el sector, no es menos cierto que hay proyectos de mediana escala y de gran minería que indudablemente están siendo muy reconocidos a nivel nacional e internacional, sin olvidarnos de la pequeña minería que ha estado aportando sostenidamente con recursos al país desde hace muchísimos años atrás, y uno de los ejemplos más claros es, por ejemplo, la compañía Vira, ¿no? Que tiene muchísimos años en el sector minero en la zona de Sarum. Ahora, un poco para terminar este primer acercamiento, la idea también es de que tengamos una unidad frente al sector. Yo creo que lo más importante, y soy de los más defensores de la unidad que debe establecerse entre la empresa privada, la academia y los organismos públicos que están relacionados con nuestra actividad. Solamente así podremos llevar adelante un conocimiento más adecuado del sector a nivel de lo que la gente común piensa. Yo creo que la posibilidad que se mantiene al momento
en contra de la minería está dado justamente por tal vez esta falta de unidad que ha sido deficitaria en nuestro sector minero. Por ello, creo que este tipo de eventos como el que asistimos la tarde de hoy conducen justamente a ello, ¿no? Estar varios actores presentes y poder dar nuestro punto de vista frente al sector. Eso sería lo que podría decir para esta primera parte, querido Alex. Muchas gracias, Magister Leonardo. Desde la parte privada contamos con la opinión del ingeniero Oscar Lor. Bienvenido, ingeniero. ¿Qué nos podría comentar sobre esta primera impresión desde la parte social? Buenas tardes. Estamos viviendo momentos importantes para la minería. Tengo que entrarme por el lado económico primero, para llegar al social, porque hay buenos precios en el mercado, porque hay necesidad en el mercado, porque en Ecuador ya está desarrollándose proyectos grandes a gran minería y a pequeña minería. Eso es importante. También vivimos momentos de quiebra, de luto, de violencia, de grupos armados que están tratando de frenar la actividad no solo minera, sino económica del país. Y una mala política. Y ahí estamos nosotros, la empresa privada, las universidades y el sector minero, el sector de los recursos naturales, que son los recursos que van a desarrollar el país. Pero tenemos siempre que ser positivos, tenemos siempre que ser unidos. Nosotros somos pro minería, pro vida, pro desarrollo social. Y en el desarrollo social estamos convencidos de que va de la mano esta inyección de economía por el lado de la minería para un verdadero mejora o seguir el desarrollo social de los pueblos, en la parte educativa, en la parte de salud, en la parte de... Tenemos bastante enfoque en los proyectos de microempresas, porque este desarrollo de la gente, el dinero que tiene en el bolsillo la gente es lo que le hace el buen vivir, no lo que le llega a veces, por impuestos o por lo que nos da el Estado. Del Estado no queremos mucho o no esperamos mucho, pero sí del desarrollo de cada uno de los pueblos, y esto es los proyectos pequeños de las familias, ferreterías, comercio, transporte, comida, telas, grupos que poco a poco van desarrollando, y ese es el verdadero encadenamiento que va a producir la economía, en este caso la minería. Gracias. Muchas gracias por estas primeras impresiones de nuestros invitados a este conversatorio. Si alguno de los participantes tiene algo que acotar o disentir con respecto a las primeras impresiones, por favor. Sí, bueno, en mi caso sí quisiera destacar que es importante identificar, ¿no? Los proyectos que realmente sí están beneficiando al país desde el punto de vista social, económico, ¿no? Y están cumpliendo con una normativa ambiental. Pero creo que el problema más grave dentro de la minería es la minería ilegal. Y creo que ahí sí tenemos un gran reto. Y pienso que las autoridades, y en este caso los entes de control, están débiles y hay que fortalecerlos, porque precisamente lo que se ha visto es que es necesario realizar un control estricto, dar una vigilancia, un acompañamiento para que se maneje de manera sostenible, ¿no? Y en realidad hemos visto también que el momento en que dejamos de explotar en una zona, inmediatamente llega la minería ilegal. Y ese es realmente el foco de contaminación, ¿no? Entonces, pienso también que aquí hay un reto importante y justamente es trabajar en equipo, es decir, la academia, las empresas, el Estado como tal, desarrollar proyectos. A nosotros como academia nos toca la tarea de investigar y entregar el conocimiento y al gobierno le toca la tarea de controlar, regular y verificar que se cumpla esa normativa, y a las empresas también su compromiso social y ambiental con las comunidades y con la sociedad en general.
Muchas gracias, doctora. Planteamos esta inquietud. Este 20 de agosto, por lo menos acá en la provincia de Pichincha, en la consulta, hay dos respuestas, sí o no. ¿Qué gana o qué pierde el país si gana el sí o si gana el no? Por favor, Pop. Bueno, en el caso de Chocó Andino estamos hablando que fuera de la minería hay un gran potencial agrícola y turístico, ¿no? Chocó Andino es conocido por tener la mayor diversidad en aves, particularmente creo que es un paraíso de los colibríes. Entonces, eso es mucho más sostenible que la minería. Otra vez decimos, minería es escarbar en la herencia que nos da esta linda tierra, y por eso es complicado pensarlo solo en términos de dinero, ¿no? O empleos. Sabemos que los necesitamos. Sin embargo, si pensamos a largo plazo, hay otras consideraciones, ¿no? Esta sostenibilidad ambiental, de buscar otras alternativas más innovadoras para explotar otros recursos primarios, ¿no? Como es el turismo en este caso. Entonces, se viene eso, ¿no? La otra también, y sigo insistiendo, es que en el caso de la minería ilegal en esa en ese sector, si es que existe, o no se la controla, o sea, sí o no, esta minería ilegal tendría que ser controlada de alguna manera. Lo que nos da esa consulta, al menos es el instrumento legal, pero la ley, como decimos, ¿no? A veces un saludo a la bandera, al final del día nos interesa más la operatividad, cómo ejecuta el Estado las políticas públicas. Entonces, en ese sentido, creería que si pensamos a largo plazo, eh, el sí por ese tipo de consulta tal vez nos obliga a buscar otras soluciones de ingresos fiscales o privados en otras fuentes que no sea la minería, ¿no? Que también tiene sus estragos ambientales, ¿no? La gente que vive en ese sector sabe que si usted vive del lado de la cantera, sufre más de asma, ¿no? Entonces también hay otras razones sociales, hasta de salud, por mantener ese ambiente. Y también, si pensamos a lo que sucede con la consulta del Yasuní, estamos hablando de que ya no van a seguir expandiendo la explotación en esa zona. Eh, Creería que lo más justo en ese caso, si es que ya existen bloques, terminen de contratar a nivel internacional por la seguridad jurídica que brinda esto y por también proteger la seguridad jurídica de los inversionistas que ya están involucrados en la explotación y mantener lo más que se pueda esta idea de sostenibilidad ambiental, el restricto cumplimiento de las normas ambientales, ¿no? Creeríamos que eso sería lo más balanceado, ¿no? No irse a los extremos de se me van todos y se me van el próximo año, sino hágalo paulatinamente y que no va a haber más expansión. La otra también, si lo piensan, ¿no? A nivel estratégico, si usted no extrae ese sector, está muy cerca de la frontera con el Perú, entonces hay técnicas y maneras de extraer eso sin tener que estar en suelo ecuatoriano. Entonces hay esas consideraciones también que reconocer en esta consulta, ¿no? Muchas gracias, doctor Pop. Ingeniero Oscar Lord, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Hay cómo sustituir ingresos tal vez de la minería, del petróleo, con otros elementos, como lo decía el doctor Pochunli, tal vez el turismo? Yo pienso que a veces uno quiere divorciar las cosas en vez de unir. Creen que si hay minería, no hay vida. Si hay minería, no hay agua. Si hay minería, no hay turismo. Si hay minería, no hay ganadería, no hay ambiente. Yo, en cambio, soy de las ideas de que la minería protege también la vida. Es una actividad económica como muchas otras, que la minería protege y trata el agua. Que la minería también genera turismo, porque de la fuente es económica, porque es una fuente económica, se desarrollan también los pueblos. Entonces yo pondría minería y turismo y agroindustria y comercio, no una u otra. Entonces, al verlo desde ese punto de vista, se van a generar muchas más cosas.
todo hay que controlarlo, como dijo la amiga, la compañera. Todo hay que estar dentro de un marco, no solo legal, ambiental y también laboral, social. Muchas personas que están en los grupos antimineros, algunos puede que conozcan o no conozcan estos sectores del Chocó o el Yasuní, pero andan en carros que no son tan ecológicos, o en su casa, no sé si tengan a la persona, a la empleada doméstica, dentro de los rangos laborales y dentro de las partes sociales, en el sentido de que lo tengan afiliada. Hay mucha gente que de boca de una apariencia y en su casa no empieza a reciclar, es el peor reciclador. Pero bueno, las buenas normas, las buenas cosas hay que seguirlas, pero no separarlas. No hay divorcio, hay una unión. Entonces nosotros los mineros, sea pequeña minería, mediana y grande, aparte de estar regulados y cuidados por muchas instituciones, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Minas, Fuerzas Armadas por los explosivos, gas municipal, SRI, Superintendencia de Compañía, mucha veeduría ciudadana. Hay que ser y parecer. Tenemos que dar el ejemplo y trabajar mucho en la unidad que dijeron, en la educación, de la mano de la técnica y de las universidades. Sería mi opinión. Doctora Palacios, ¿podría existir esta unión, como nos comenta el ingeniero Lor, esta unión entre desarrollo minero, turismo, desarrollo minero, tal vez la producción de algún elemento económico diferente? Sí, desde luego, no nos olvidemos que hoy por hoy el equipo, debemos trabajar en equipo y eso implica que tenemos que reunirnos todos los sectores, ¿no? Y cada uno cumplir con su tarea. Desde luego que pueden coexistir la empresa, que puede coexistir también las zonas de protección, las zonas turísticas y también desde el punto de vista de un manejo y de una sostenibilidad económica, porque hablamos también que se genera fuentes de empleo, lo cual beneficia en el aspecto económico. Realmente yo creo que manejar estos tres ejes es fundamental dentro de una sostenibilidad, la parte ambiental, la parte económica y la parte social. Creo que es importante también hacer esta analogía. Muchas veces nosotros comentamos y decimos, bueno, vamos a mantener el crudo en tierra, no se va a seguir explotando, pero ustedes ven que el parque automotriz año a año se incrementa vertiginosamente, se incrementa el número de autos. ¿Hasta qué punto los ciudadanos somos capaces de renunciar a muchas actividades y a muchas comodidades, ¿no? Entonces hay que hacerse ese análisis. Yo creo que también va por un tema de conciencia, un tema de pasar también a una transición energética sostenida y una transición energética en la cual ya, bueno, también tengamos la perspectiva en un futuro que podemos ir sustituyendo, ¿no? Entonces, y por ese lado, ya de acuerdo también con los compromisos internacionales que se tiene, ustedes conocen también que hay un tema latente y justamente es el cambio climático. Entonces, por ahí debemos también proyectarnos hacia una transición energética, a una transición ecológica. Entonces, pero creo que va también por un tema de conciencia que debemos, hasta qué punto vamos a renunciar a cambiar, por ejemplo, un celular cada año. A ser consumistas de recursos, de ropa, de objetos que muchas veces se los desechan. Entonces, creo que por ahí también hay mucho por hacer. Muchas gracias. Ingeniero Núñez, desde la parte de la academia, ¿cómo debería ser esa vinculación para tal vez generar estas sinergias entre lo público, lo privado, lo ambiental, el desarrollo económico a través de la explotación de los minerales o el petróleo? Gracias, Alex. Hace un momentito estuve levantando la mano, pero no creo que me vio. Y quería comentar respecto a la intervención anterior de Teresa, en el sentido de que
Nosotros creemos firmemente de que cerrar las puertas a la minería responsable, técnica e industrial es abrir las puertas a la minería ilegal. Legal. Y son casos evidentes que nosotros los tenemos acá en el austro del país. El proyecto Río Blanco, que no por una decisión de consulta popular, sino por una decisión judicial, fue cerrado el proyecto. En el año 2018, estamos hablando de 5 años, esta zona se ha convertido en tierra de nadie. No puede entrar ni el Estado, no puede entrar la policía, no puede entrar el ejército, nadie entra. Está controlado por gente, inclusive ni de la zona, sino de otros sectores, de otros lados, traídos y auspiciados por el candidato a presidente de la República, Yacu Pérez, tengo que decirlo con nombre y apellido. Y este momento se ha convertido ya en una zona de explotación ilegal. Es un yacimiento que aflora en superficie, indudablemente tendrán la posibilidad de hacerlo, no sé hasta cuándo, en profundidad, pero esta es una denuncia que tiene el Estado que tomarla en consideración. No puede ser posible de que se haya creado en la zona de Molletura, en el proyecto Río Blanco, un estado dentro de otro estado, donde la policía ni el ejército entra. Entonces, creo que por este lado es terrible. Una decisión judicial que la sacó a la empresa China, que estuvo operando ahí, que inició la operación, porque no creo que estuvo ni 6 meses en la operación y tuvo que abandonar. Le quemaron los campamentos, le quemaron la maquinaria y un acto salvaje. Y en este momento, que no podía ser de otra manera, la empresa china está pidiendo una indemnización cercana a los $500 millones al Estado ecuatoriano para que se revierta, digamos, ya la concesión al Estado y ellos, digamos, puedan salir definitivamente de la zona. Situaciones como esas, que van por el lado de la consulta, que van por el lado de decisiones judiciales mal dadas, mal asesoradas, y no quiero decir otro término, que a lo mejor exista de por medio algo ahí, que se han dado, nos ha afectado tremendamente. Con esa premisa, de lo que usted me pregunta, Alex, indudablemente nosotros estamos en la posibilidad de realizar esta unión entre la empresa privada y la academia. De hecho, la tenemos ya. Hemos firmado algunos convenios con empresas mineras de pequeña, de mediana, de gran minería, que nos facilita y que nos permite la posibilidad de que nuestros estudiantes puedan realizar sus prácticas, puedan realizar sus tesis de grados, de maestría, inclusive en sus proyectos mineros. Indudablemente esto nos ha dado a nosotros muchísima posibilidad de desarrollo y de que nuestros estudiantes puedan nutrirse del conocimiento que in situ se hace en la minería. Una cosa, ustedes más que nada lo saben, es poder tener la instrucción en las aulas universitarias, pero lo importante es estar in situ, estar en el campo. Nosotros, por ejemplo, con la compañía Vira, que está aquí, Oscar, hemos tenido muchos acercamientos. La compañía siempre nos ha ayudado para la posibilidad de la realización de prácticas, de la realización de tesis de grado, en fin. Y todo ello, indudablemente, nos conduce a una mejoría, a una posibilidad de tener un conocimiento técnico práctico y mucho más adecuado de lo que indudablemente hace la parte teórica de la carrera. Con ello, creo que es definitivo de que nosotros tengamos siempre que seguir, que continuemos con esta posibilidad de este acercamiento y también con las instituciones que llevan adelante el sector minero. Hablemos del mismo Instituto de Investigación Geológico, el Ministerio de Energía y Minas, la misma Agencia de Regulación y Control de la Energía y los Recursos Naturales, y el mismo Ministerio del Ambiente, en fin, e inclusive entre universidades. Ahora ustedes, no sé si es del conocimiento y valga la pena para poderles decir, se creó por primera vez en el país, somos parte de ello, que como fundadores, la Red de Enseñanza en Geología y Minas del Ecuador, en donde estamos 10 universidades del país, con la Universidad Central, con la Politécnica Nacional, con la Politécnica del Litoral, la Universidad de la SUAY, la Estatal de Guayaquil, la Politécnica del Chimborazo,
Iquian y alguna que se me escapa por ahí, pero somos 10 universidades y todo esto conlleva indudablemente a esta posibilidad de ser mejores. Pero indudablemente, como lo dije en un inicio, todo lo que nosotros podríamos hacer se queda truncado frente a la posibilidad de que el Estado no tome las riendas del sector minero, que le dé de una vez por todas un espaldarazo para nosotros poder desarrollar, porque nuestros graduados definitivamente están sin trabajo. Y esto es una cuestión muy grave que nos duele sobremanera. Muchas gracias, ingeniero. Por favor, invítenos a ser parte de esa red también. Y bueno, una pregunta abierta y si alguien quisiera acotar algo con respecto a los otros criterios, estaría bien. ¿Cómo entonces poder evitar el desarrollo de la minería ilegal? Como usted mismo, ingeniero Oscar. Primero, un solo detalle Sí, antes de este tema. Los recursos son finitos. Ecuador ha tenido algunas épocas de economía, la del cacao, la del banano, seguimos, camarón, después fue petróleo, y ahora minera, aunque somos mineros de época preincásica. Eso somos conscientes. O sea, posiblemente tendremos minerías para 50 años más, 100 años más, se descubrirá otras cosas. Teníamos la mirada fija en oro y plata, y ahora resulta que el cobre es lo que nos está manteniendo. Pero en el tiempo que tenemos el yacimiento, o que es económico el yacimiento, porque a veces los recursos finitos son muy grandes, hay que aprovecharlos. Y hay que aprovecharlos, voy a poner un ejemplo, el petróleo posiblemente en 20 o 30 años más se va a seguir usando, pero ya se descubren otras energías. Y entonces cuando ya se descubran otras energías, no va a ser económico, o ya cuando tengamos unos depósitos muy grandes, ya nadie nos los va a comprar. Igual ahora en el cobre, hay una necesidad muy grande en el mundo de cobre. Hay que no solo desarrollar todas las minas, sino que reciclar para llegar a cumplir, y ni así la necesidad de cobre. Pero posiblemente después se descubran otras cosas y nos quedamos con los yacimientos de cobre. Entonces hay que aprovechar de la mejor forma, en forma razonable, en forma de una explotación no irracional, poco a poco, y generando que verdaderamente se cultive. Había una frase en el petróleo hace 50 años: sembremos el petróleo. Y de repente el Ecuador sí se desarrolló. Éramos un país súper pobre. Pero de repente no se desarrolló como debería haber sido. Por la falta de visión, por la corrupción, por muchas cosas. Que ahora ese ejemplo haga que este desarrollo nuevo, o que ya llevamos algunos años de parte de petróleo y parte de minería, sí se desarrolla en los pueblos, y más que nada donde los pueblos necesitan, que en este caso muchos salen del sector del oriente, Zamora, de todo el oriente, desde el norte hasta el sur. Entonces, desde ese punto de vista, en la parte de desarrollo social, esto es siempre educación. Voy a poner un ejemplo. En una reunión, muchos agradecían al sector minero porque les ha dado trabajo. Otros agradecían porque han podido estudiar sus hijos. 20, 30 años ya los hijos son profesionales. Pero algunos jóvenes que no tuvieron una educación de poder invertir algo, porque la minería de repente te hace, entre comillas, millonario. Para un joven que empieza a ganar $1,000, $2,000, $3,000, $5,000 mensuales por minería, entonces ya no saben qué invertir. Y se gasta lamentablemente en los burdeles, lamentablemente en comprar cosas, un carro, tunearlo. Y cuando el chico dijo: a mí no me ha dejado nada, me ha dejado solo putería, perdón la expresión. Entonces, esto es la educación. Esto tiene que uno saber en qué invierte, y uno normalmente invierte, lo normal es en la casa, ¿no? En la educación de los hijos, en mejorar. Este joven empezó muy joven a tener plata y se va por otros caminos. Entonces, es importante la educación desde la escuela, en los hogares, y esta educación de medio ambiente, porque estamos hablando de eso, de cuidar, de reciclar, de querer los recursos naturales y de no irse. El detalle es el siguiente: el que no se enraiza en Ecuador se va. Si uno no sabe que
que uno puede producir de la tierra los diferentes productos que dan y que los puede vender aquí en el Ecuador, pensamos que el Ecuador no tiene futuro y estamos pensando a Colombia, a Estados Unidos, a Europa. Nuestra mente no está acá, y nuestra producción o lo que hagamos no está acá. Entonces perdemos capital humano, perdemos grandes profesionales porque no se enraizaron, no tuvieron ese seguimiento. Yo no digo coraje porque todos pasamos un problema, ahora la inseguridad hace que mucha gente se vaya, pero no todos nos vamos, a veces estamos enraizados acá, tenemos parte de nuestro cuerpo ya enterrado en el sentido de producción, de estar ya jugado, y pensamos 10 veces en ello. Yo no digo que, y no estoy calificando a nadie, pero el joven que está muy superficial y el primer viento se lo lleva. Por ahí iría yo, la idea, ¿no? Muchas gracias, doctor Lee. ¿Cuál es su opinión? Alex, Bueno, si me permites. perdón. Leonardo, sí, con gusto. Siga. Muchas gracias, doctor. Solamente para reafirmar un criterio que acabó de decir Oscar, en el sentido de que nosotros consideramos realmente que la minería es la madre de las industrias y que la minería es a lo mejor el pilar más importante para este cacareado cambio climático que siempre se lo oye y que, bueno, no sé, no estoy diciendo que no esté sucediendo. Pero nosotros con la explotación minera contribuimos exactamente a esta transición de la matriz energética, porque ya lo había dicho el doctor Lee, lo dijo la doctora Palacio, en el sentido de que nosotros seguimos utilizando combustibles fósiles y el transporte viene a ser este momento a lo mejor una de las industrias más contaminantes del planeta, no se diga de nuestro país. Entonces, la posibilidad de la explotación del cobre, la posibilidad de la explotación del litio, de metales raros, todo ello contribuiría realmente a esta posibilidad de ayudar a esta posibilidad que no es que no la creemos, pero que sí contribuiríamos a que no se dé este cambio climático para el planeta. Aquí también se habla en este mismo sentido del tema de Yasuní, cosa que para mí realmente el criterio personal mío no es de que nosotros vamos a contribuir en nada a un país pobre, un país subdesarrollado, que de acuerdo a los Unidos y a estos pseudoambientalistas dicen que nos van a ver en el mundo como que somos el país que hemos contribuido. Eso, créanme, a nadie le interesa. Los países que dejan de producir serán reemplazados por los países que produzcan el doble. Y de esto no vamos a sacar nada. Créanme lo que esto es una consulta tan inconsulta, tan en contra del desarrollo del país, que realmente la Corte Constitucional aquí sí cometió un crimen al país, porque si es que en la posibilidad de que, y ojalá no sea así, gane el sí, el país realmente va a perder muchísimo. Habló el doctor Lee hace un momento del tema de la inseguridad jurídica. Estamos más de 2.000 puntos en riesgo país que se da justamente por esto, porque el país en cada momento está dando palazos de ciego y esto va a ser otro. El momento en que gane el sí, lo que va a pasar es de que aquí nadie va a querer invertir y le va a rebotar al sector minero también. Entonces, eso es lo que quería contribuir. Lamentablemente, no podemos seguir así. Perdón, doctor Lee, por favor. No se preocupe, pero iba a continuar también con lo que acaba de decir, ¿no? Estamos hablando de lo que nos falta es la institucionalidad y tiene que ver una institucionalidad también para el sector minero, especialmente porque, como decían, es posiblemente la industria o el sector que más ingresos vaya a traer en las próximas décadas si es que continúa, si es que le dejan extraer. Pero también implica que tenemos que hacerlo sosteniblemente, nos interesa el ambiente, nos interesan reglas claras de cómo jugar, ¿no? Y eso es lo que quieren los inversores. Si yo vengo a invertir, porque una inversión minera es de 30, 50 años, ¿no? No es algo de 5 años, ¿no? Solo una exploración puede ser 5 o 10 años. Entonces es de muy largo plazo y eso requiere una institucionalidad fuerte. Venga con cualquier gobierno, usted me respeta lo que estuvimos de acuerdo. Y esto es en bien también del país, ¿no? No solo crear empleo,
sino en la academia, ¿no? Prácticas de cómo mejorar, cómo utilizar el conocimiento que nos interesa en la universidad, de cómo hacer minería, ¿no? Estoy de acuerdo en eso también, abrirnos más al mundo, ¿no? Conectarnos al mundo sería también ya no solo hacer la minería, sino también pensar en que este recurso abundante que tenemos, cómo le damos mayor valor. Entonces ya es lo que hace Chile, ¿no? No solo Chile, no solo extrae cobre, también hace cables, y si es que queremos darles mayor valor, y están haciendo hasta artesanías, y eso sí ya le da un valor subjetivo donde ellos ponen el precio. Entonces también hay que ir a pensar en eso a través de las políticas públicas, a través del sector productivo, de cuál es nuestra idea de la transformación productiva con minería, si es que es necesario. Y eso implica también estudios ambientales, estudios sociales, de cómo crear mejores reglas en lo que es la gente que estudia derecho, para ir adaptándose al tiempo, ¿no? A las nuevas tecnologías, si es que van a haber, a las mejores prácticas. Entonces estoy de acuerdo, como decía Oscar, que no puede haber tampoco divorcio. Si vamos a aprovechar, aprovechemos de la mejor manera, ¿no? Pero considerando también integralmente, ¿no? De que también hay ciertos grupos sociales, ambientales, que también tienen sus preocupaciones en las explotaciones mineras o en cómo se va a sostener esto en el tiempo y qué beneficio, ¿no? Porque también hemos visto en casos internacionales que explotan la isla que tenía el recurso, se compran los Land Rovers, tienen su autopista y luego dejan botado. Y ahí viene todo este problema de que nunca se dejó infraestructura para pensar en que cuando se acabe la minería, ¿de qué va a vivir esta gente, ¿no? Y ahí decimos, hay que pensar también en la estrategia de salida y construir esa, ¿no? Los países árabes lo están haciendo, se va a acabar el petróleo, están haciendo centros turísticos, están pensando en recobrar de alguna manera la agricultura, en tener otras opciones de exportaciones que no sea solo el petróleo. Entonces, también hay que venderle eso para poder venderle al pueblo de que la minería es un paso hacia el desarrollo, ¿no? Es un escalón hacia el mejor futuro que todos queremos. Ujú. Muchas gracias, doctor Lee. Doctora, adelante. Sí, bueno, aquí yo le veo varios aspectos que hay que considerar y uno fundamental es el trabajo que se tiene que ir de la mano y aquí la tarea es con la academia, ¿no? Las empresas pueden manejar y trabajar en coordinación para el manejo de las cuencas hidrográficas, para una gestión integral, integrada de las cuencas hidrográficas. No olvidemos que muchos de los proyectos mineros están cercanos a fuentes hídricas. Entonces, la tarea es importante y ahí es que nosotros, por ejemplo, desde aquí, desde la carrera, hemos realizado algunos estudios con respecto al manejo integral de las cuencas hidrográficas. Por otro lado, también se ha desarrollado varias técnicas para el tratamiento de los drenajes ácidos de mina. Estamos trabajando en algunos proyectos de investigación que creemos que eso es fundamental, generar el conocimiento. Por otro lado, creo que debería sí endurecerse el tema del control. Como dije al inicio de mi intervención, el ente de control es fundamental. Y también atrayendo la inversión extranjera, nosotros vamos a generar fuentes de empleo, lo cual un poco vendría a desechar esta idea de que la gente se dedique a una actividad ilegal. Entonces, trabajar también en el control con las Fuerzas Armadas para lograr que estas mafias queden fuera de estas actividades que lo único que han traído es perjuicio. Porque si ustedes ven los efectos que hemos tenido de contaminación, justamente es por las actividades ilegales, ¿no? Entonces, creo que hay mucho por hacer, pero creo que sí estamos haciendo cosas desde el punto de vista de generar estos conocimientos como digo, uno de los temas fundamentales es el manejo de las cuencas hidrográficas. El recurso hídrico es lo preciado dentro de esta actividad. Entonces, creo que por ahí también va la responsabilidad y el trabajo en equipo, ¿no? Con las empresas y la academia.
Muy bien, muchas gracias, doctora. Estamos ya en la recta final de este conversatorio y quisiera ponerles en la mesa esta inquietud. Tomando en relación lo que se ha dicho y que en su época el petróleo significó un paso hacia el desarrollo de Ecuador, que si bien es cierto ya se comentó, no fue bien enfocado, para que la ciudadanía sienta que el boom minero es bien aprovechado y pueda sentir los beneficios, ¿hacia dónde debería apuntar el Estado y los gobiernos de turno si es que vamos a continuar con la explotación minera? Doctora. Bien, yo pienso que deberíamos trabajar sobre todo en temas de educación. Creo que es fundamental el concientizar a las personas, también el trabajar en pro de un desarrollo sostenible. Si bien hemos identificado y muchas veces se sataniza la actividad minera, pero también tenemos otras actividades que pueden resultar igual o peor contaminantes, como un mal manejo en la agricultura. Entonces, yo creo que ahí debemos nosotros propiciar, hemos trabajado también y creo que podría ser otra alternativa, los proyectos de vinculación con la sociedad, que nos permiten a nuestros estudiantes trabajar en territorio, trabajar de manera cercana con las comunidades, con las empresas y desarrollar proyectos sostenibles, porque finalmente lo que queremos es un equilibrio, ¿no? Entonces, el trabajar con la comunidad, con la sociedad, de la mano de nuestros estudiantes y de la mano también de las empresas, creo que crearía los espacios idóneos para poder avanzar en un desarrollo económico, en propiciar también esta actividad que es muy importante desde el punto de vista también de desarrollo del país. Muchas gracias, doctora. Ingeniero Lor, ¿cuál es su pensamiento? Entonces, si estamos con el ingeniero Lor, por favor, ¿cuál es su pensamiento al respecto? ¿Hacia dónde debería apuntar el desarrollo del país o hacia dónde deberían apuntar los recursos para que la ciudadanía sienta el desarrollo que se genera con la actividad minera si es que ésta se permite en adelante? Primero, no se cumple un plan que es una política de Estado. La política de Estado en Perú, la política de Estado en otros países, incluso si cambian los gobiernos, se cumple. Y dentro de la política de Estado hay un plan de gobierno de desarrollo de los recursos naturales, de los sistemas estratégicos que no se está cumpliendo. En Ecuador no se está cumpliendo. Toda la minería y todo el petróleo está en manos de ciertos grupos judiciales, políticos. Eso es importante. Pero para que nosotros podamos apuntar en la parte que nos corresponde a nosotros como empresa privada, como cámara, como academia, es lo que dijeron, la educación. Pero esta educación de niños, de jóvenes, de adultos, va acompañada de este desarrollo social para que quede algo. Por ejemplo, la minería en ciertos lugares, por ejemplo México, o en otros lugares, que ya se acabó un poco la minería, quedó la artesanía, la orfebrería. En Zaruma hicimos 2 proyectos de orfebrería, porque en Zaruma hay oro, pero no hay tantos orfebres. En Chordelé hay orfebres, pero a veces no hay tanto oro plata. Y otros sistemas de artesanía, como decían, que tenga un valor agregado de poder vender la joya en oro, plata, en cobre, pero también otros artesanías con madera ligadas a esto o a la historia, o chocolates o café, un lugar de muy, muy buen café, que apalanque. Por ejemplo, la minería les va a dar el desarrollo para apalancar, para desarrollar este turismo, esta agricultura, esta ganadería, este comercio. Va bajando la minería porque bajan los precios, porque se van haciendo más difícil la extracción, más cara, pero quedó el desarrollo económico, social, turístico, agronómico. Entonces, eso es lo que nos está pasando. Les cuento que no es que la minería hizo que los suelos se dañen y la gente deje de cultivar. Lo que pasó es que
cogieron dinero rápido, dinero en otra velocidad de estar esperando las cosechas de café, de maíz, de maní, y entonces la gente le gusta lo más fácil, lo más rápido, y lo más rápido fue la minería que la agricultura. Estar esperando el ciclo, aguantando sol, no sé, pero no es que la minería le dañó los sueldos, sino que la gente cambió de actividad. Entonces, cambia de actividad por la parte económica, por la parte, como le digo, que uno quiere rápido el tener el dinero. Pero no ve la otra parte. En cambio, ahora yo lo estoy viendo que muchos ganaderos que ahora son mineros están volviendo a la ganadería. Y algunas empresas mineras, voy a poner unos nombres, el grupo Roja tiene un gran hotel turístico, el Hillary, por poner, o otros grupos están entrando nuevamente a ganadería en camaroneras, ¿no? En haciendas. Entonces, por ahí tiene que apuntar, trabajar fuertemente en el desarrollo minero, cumpliendo, pero también apuntando a otros procesos económicos. Gracias. Gracias. Tal vez para al ingeniero Núñez, para darle paso a una de las varias inquietudes que tenemos en redes sociales. ¿Cómo podemos fortalecer la cooperación entre los gobiernos, las empresas mineras legales y las comunidades locales para implementar medidas efectivas que prevengan y combatan la minería ilegal, al mismo tiempo que se promuevan alternativas económicas sostenibles para las personas involucradas en actividades mineras informales? Bueno, es un tema en verdad complejo, porque todo lo que representa la minería ilegal, creo que lo conocemos todos, es un tema delictivo, que va por el lado delincuencial. Ahí estamos hablando de trata de personas, de armas, de narcolavado, etcétera. Y todos lo conocemos. Entonces, esto es un asunto que sin el respaldo potente del Estado no se lo podría cumplir. Nosotros realmente sí lo podríamos hacer, un poco de lo que decía la doctora Palacios, el tema de educación, que es básico, ¿no es cierto? Yo diría que también es informativo, alejar la política del sector minero que nos ha hecho mucho daño y que hay ejemplos ya que están claros en este momento en el país, pero para poder, digamos, realizar esta misión de eliminar la minería ilegal, tenemos primero, como dije hace un momento, apoyar a la minería legal, tecnificada, industrial y responsable. No hay otro. El otro asunto va por lo que decía Oscar hace un momento, una política de Estado. En la política de Estado se da justamente esto, la posibilidad de respaldar este tipo de minería técnica y por el otro lado combatir la minería ilegal. ¿Cuáles son los organismos que tienen que estar ahí? Porque nosotros como academia podríamos ayudar, contribuir en algo. Los gobiernos autónomos descentralizados, a nivel de parroquias, cantones, provincias, en fin. Pero fundamentalmente va por el lado de que la política de Estado prevea esto y que podamos respaldarnos en las fuerzas del orden, ¿no es cierto? Que podamos respaldarnos justamente en la policía, en el Ejército Nacional, que eventualmente ayuden a los organismos del Estado, al Ministerio de Minas, al Ministerio de Energía y Minas, a la Agencia de Regulación y Control Energético y de Recursos Naturales, y todos juntos poder hacerlo. Pero en el país, lamentablemente, al no haber una política de Estado, no cada uno está haciendo sus cosas de por medio. El Ministerio del Ambiente, por ejemplo. Ministerio del Ambiente, aquí en muchas ocasiones sus técnicos han sido secuestrados. El momento, los mismos técnicos del Ministerio de Minería. ¿Y cuál es el otro problema? De que tienen que darse un respaldo económico a las empresas del Estado, al Ministerio, a la Agencia de Regulación. No puede ser aquí en nuestro medio hay 2, 3 técnicos que controlan la actividad minera de 3 provincias, que son a lo mejor las más grandes en el tema minero, Azuay, Cañar, Morona, Santiago. 3 técnicos, 3.
Es imposible, o sea, debe cambiarse totalmente. Y otro de los asuntos y de los errores que cometió el gobierno del señor Moreno fue haber eliminado el Ministerio de Minería. Fue un paso adelante que dimos en el gobierno anterior y en el gobierno de Moreno un paso atrás. Volvimos a lo mismo, el Ministerio de Minería tenía su autonomía, era una cuestión diferente, se debió haberlo más bien potencializado y no haberlo eliminado. O sea, pasaría por ahí, estimado Alex. Muchas gracias, doctor Lee. Tal vez sus impresiones finales para luego ya cerrar con un mensaje debido a la coyuntura muy importante a la que está expuesta el país. Doctor Lee. Gracias, Alex. Yo creo que hay como resumir al menos en dos conceptos todo lo que hemos hablado, ¿no? Una es desarrollo económico y la otra es institucionalidad. Aquí lo que estamos clamando es institucionalidad. Lo que no tenemos es gobierno, reglas claras y más que nada, ¿no? Un ente en la sociedad que pueda hacer cumplir las reglas. ¿Sí? O sea, leyes puede tener, pero no hay como ni traducirlo en español, ¿no? En inglés llaman law enforcement, y a usted le interesa más el law enforcement que la ley. Pero ¿quién va a hacer cumplir la ley? ¿Quién va a hacer cumplir que no secuestren a estos técnicos? ¿Quién va a hacer cumplir que los impuestos se paguen? ¿Quién va a hacer cumplir de que las transacciones sean legales? ¿No? Institucionalidad. Y desarrollo económico, que es las bases, ¿no? La base del desarrollo económico es la seguridad, lo que no tenemos hoy en día, que no podemos salir ni a comprar chicles sin que nos maten. O sea, es así, ¿no? Hoy están hablando de elecciones, de que no lleven a los niños y a los ancianos a las juntas receptoras de voto, justamente porque puede haber atentados. Entonces, hemos perdido la institucionalidad la base del desarrollo, que es la seguridad. Entonces, hay que trabajar en lo mínimo, ¿no? De que si estos ingresos mineros van a hacer algo, es justamente para crear este estado de bienestar, ¿no? Que todo el mundo lo sabe, es educación, salud y seguridad, ¿no? Infraestructura básica. Necesitamos todo eso para crear las bases y de ahí también ir a lo más complejo. En educación es también dar oportunidades, ¿no? De que por qué existe la criminalidad, tal vez la falta de oportunidades para los jóvenes. Y eso es lo que hemos perdido, ¿no? El estado de bienestar básico. Y eso, créalo o no, no es algo que el sector privado, las ONG lo pueden hacer solo, requiere la fuerza del Estado, que tiene ese monopolio de la fuerza de alguna manera para hacer el bien común, pero para enforce, ¿no? Reforzar, hacer cumplir la ley, las reglas que todos estamos de acuerdo que son las más justas y todos podemos acatar. Entonces eso es lo que hemos perdido en estos años y por eso la falta de institucionalidad, ¿no? Nos dan la oportunidad de crear estas nuevas instituciones para el beneficio de ciertos sectores y luego se los deshacen. Eso en cualquier país desarrollado es insólito. Realmente las cosas siempre continúan, no hay el borra va de nuevo. Siempre es qué más puedes añadir y si no, no vengas a meterte en política pública si no tienes nada que añadir. Y esto siempre ha sido, hay que mantenerlo competitivo también. Aquí nos dan lo peor de siempre. Entonces, hay que tener también de alguna manera esperanza, ¿no? De que no solo las elecciones cambien, pero que las instituciones cambien y se crean para justamente el sector minero tiene que tener su institucionalidad, tiene que tener alguien que les diga hay que plasmarse en políticas públicas y alguien que les ayude a controlar esto. Entonces el Estado es fundamental. Aquí todo lo que estamos clamamos un poco más de Estado, porque también es otro mito, ¿no? De que el gobierno pequeño funciona mejor. No, vaya a haber países desarrollados, los gobiernos son tremendos, ¿no? Los presupuestos siempre se inflan porque cada vez necesitan controlar más y es por eso, ¿no? Un país desarrollado versus uno no desarrollado. Es que en un país desarrollado ya se ha pensado en todos los escenarios que ha sucedido, ¿no? Es hasta dónde poner el cono en el hospital ya se ha pensado. Es un país desarrollado para que la gente no se parquee mal, para que la gente no se pierda en el parqueadero. O sea, de eso estábamos hablando de desarrollo, de que todo lo que usted tiene que imaginarse que sucede o ha sucedido ya está plasmado o está hecho en una práctica. Y eso es lo que nos falta, ¿no? Y eso es cuando vamos 2 pasos adelante y retrocedemos 3. Estamos peor que antes. Gracias, Alex, y a mis Gracias. tertulios, ¿no? Fue muy interesante compartir con ustedes.
Sí, y es un tema que apasiona, es un tema que preocupa, es un tema que daría para quedarnos charlando más tiempo. Pero tenemos que cerrar con un mensaje final a la ciudadanía, que a fin de cuentas es quienes nos interesa y por quienes estamos en este momento desarrollando este conversatorio. Doctora Palacios. Sí. Creo que es importante alcanzar un desarrollo sostenible. Pienso que debemos trabajar de la mano. Las empresas deben revertir parte también de sus ingresos en las comunidades que están cercanas a los proyectos, trabajar mucho en investigación, fortalecer las instituciones públicas, trabajar en una política pública y sobre todo el eje, el triángulo fundamental, la parte social, económica y ambiental que deben manejarse en un equilibrio. Gracias. Gracias, doctora. Ingeniero Lor, sus impresiones finales. Siempre ser positivos, siempre adelante, ¿ah? Hacer las cosas mejores que ayer, en todo tiempo, no en tiempo bueno, en tiempo malo, sino en todo tiempo. Pero la minería es una fuente de desarrollo integral sostenible para los pueblos y para el país. Ese es uno de los mensajes. Y si queremos trabajar en eso, en ese desarrollo, hay que trabajarlo en forma unida, que le hemos dicho, dentro de ese triángulo social muy bonito que es lo social, económico y ambiental. Y si no queremos, y queremos ser un poco testarudos, tenemos que regresar a la época de las cavernas, a la edad de piedra. Y bueno, ahí van a encontrar, o encontraremos el caos y la pobreza para todos. Ahí sí, para todos la pobreza. Gracias por esta invitación y por la atención a ustedes y a nuestros video escuchas. Gracias. Muchas gracias por la participación. Magíster Núñez, por favor. Yo creo que la reflexión final sería, Alex y compañeros, de que no desperdiciemos una oportunidad de oro que nos ha dado la naturaleza a nuestro país. Aprovechemos sostenible y sustentablemente nuestros recursos minerales y nuestro petróleo a propósito de esta famosa consulta que viene el día domingo. Que todos los esfuerzos que hagamos cada uno de nosotros en bien de ello estén o nos encuentren juntos y que sepamos que el desarrollo minero es el desarrollo de los 18 millones de ecuatorianos. El sector minero trabaja y ve por todo el pueblo ecuatoriano y así lo seguiremos haciendo. Muchas gracias por la invitación al Instituto de Investigación Geológica y Energética. Muchas gracias, Magíster Núñez. Doctor Po, con usted cerramos sus impresiones finales. Bueno, yo creo que di mis impresiones. Gracias por la invitación. Otra vez pensemos positivamente, como dice Oscar, ¿no? Realmente queremos el bienestar del país, si no ya nos hubiéramos ido. Pero estamos peleando, ¿no? Todos los días por mejorar, ya sea la institucionalidad del país, más que nada, y buscar ese desarrollo, ¿no? Que puede venir de la innovación, puede venir de la academia, puede venir de los negocios. Realmente todo el mundo tiene que poner su hombro en estas peleas. Y tengan, ¿no? Realmente usted no tiene que cambiar el mundo, solo tiene que cambiar a la gente alrededor suyo y va a haber estos efectos positivos. Entonces piensen en el beneficio marginal, ¿no? ¿Qué bien hice hoy? Y van a ver que todo esto se acumula y a largo plazo tendremos un mejor país, un mejor planeta también. Y con eso, muchas gracias también al Instituto de Investigación Geológico y Energético, a los contertulios, a Alex por la invitación, a todas las personas que lograron realizar esto. Una excelente tarde. Muchas gracias a todos. Reiteramos el agradecimiento a nuestros panelistas de hoy, doctora Teresa Palacios Cabrera, el doctor Po Chun Lee, el magíster Leonardo Núñez, el ingeniero Oscar Loor, y agradecemos de igual manera a todos quienes se unieron a esta transmisión. Es importante estar bien informados para poder, en este caso, emitir un voto consciente y razonado. Les invitamos cordialmente para que nos acompañen en los seminarios virtuales en La Linterna con temas relevantes para el conocimiento de la ciudadanía enfocados en los sectores estratégicos. Para ello les invitamos a estar pendientes y suscribirse a nuestras redes sociales en Facebook, @IIGE Ecuador, en X, @IIGE_S, Instagram, @IIGE_Ecuador y en LinkedIn, Instituto de Investigación Geológico y Energético. Muchas gracias, les esperamos en una nueva oportunidad. Hasta entonces, un excelente día.
Gracias. Gracias. Hasta luego.